Cara a cara con Rosalía. Buenos días, queridos amigos televidentes, bienvenidos a este programa. El día de hoy estamos grabando en Costa Rica, en la zona de Turrialba, en la sede central del CATIE, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, y tenemos la posibilidad de que el director general de esta institución nos haya abierto las puertas para conversar sobre una institución que oferta becas, que tiene una larga trayectoria en el campo de la investigación y que también se dirige hacia el desarrollo comunitario. Así es que queremos agradecer a José Joaquín Campos, quien es, además de director general, es ingeniero forestal por la Universidad de San Paulo, tiene una maestría en manejo forestal por el propio CATIE y también tiene un doctorado en ciencias forestales por la Universidad de Oxford. Se ha dedicado a la docencia, participa en conferencias internacionales, pero sobre todo queremos hablar, José Joaquín, de lo que representa el CATIE como una institución de enseñanza, de investigación dentro del tema agrícola, medioambiental, forestal en América Latina. Muchas gracias, Rosalía. Sí, CATIE es una organización no solo única en América Latina y el Caribe, sino única en el mundo. ¿Por qué podríamos decir que es única? El combinar tres funciones que son educación, investigación y cooperación técnica o extensión de desarrollo lo hace único. Normalmente conocemos organizaciones que se dedican o a la educación o a la investigación o hacen educación, claro, combinan los dos, pero no combinar una tercera. Y eso tiene que ver con un modelo muy exitoso que lleva 150 años en Estados Unidos, que fue establecido en el gobierno de Abraham Lincoln, que se llama el sistema de las Land Grant Universities. Hace 70 años, lo que en ese momento fue, si nos vamos a la historia, la Unión Panamericana, que hoy es la OEA, los ministros de Agricultura de todo el continente se reunieron y hubo una propuesta que vino en aquel entonces, el ministro de Agricultura de Estados Unidos para promover una universidad de esa naturaleza, pero con un enfoque regional, especializada en los temas de investigación y de educación de la región de América Latina y el Caribe. Así nace entonces el CATIE, en aquel entonces con el nombre de IICA. Así es que no hay muchas universidades, nosotros que recorremos el mundo, a la gente le llama la atención, le sorprende esa naturaleza única del CATIE, que es aquí se reúne un grupo de profesores, de investigadores internacionales, representando 20 o más diferentes nacionalidades. Nuestro estudiantado también es de múltiples países. Tenemos graduados de más de 50 países diferentes. Muchos vienen del Ecuador también. ¿Qué tiene que hacer un estudiante cuando quiere? Porque seguramente habrá muchos que oigan este programa y que quieran saber cómo hacen para ingresar al CATIE. Bueno, la forma más fácil de informarse del CATIE es a través de nuestra página web, que está siendo renovada, está siendo mejorada. La que van a encontrar en este momento no es la página web que queremos tener, pero ahí hay alguna información. Si por cualquier buscador ponen la palabra CATIE, van a poder llegar al sitio web de CATIE y se van donde dice educación y ahí está toda la información que se requiere para el proceso de admisión. Uno de los aspectos que es importante es saber qué posibilidades de becas existen, porque los estudios superiores normalmente son bastante costosos. Si hablamos de posgrado, todavía más. ¿Qué opciones de becas tiene el CATIE y si tiene o no convenios firmados con el Ecuador que permitan a la gente beneficiarse? Sí, en el pasado CATIE manejaba muchísimas becas de la cooperación internacional. Los tiempos han cambiado en el mundo. Ahora lo que tenemos son muchos acuerdos con organismos que financian la educación en diferentes países. En Ecuador tenemos con el CENACYT, ¿verdad? Es decir, CATIE está calificado y podrían los estudiantes pedir realizar sus estudios en el CATIE a través de las becas CENESID. Recientemente el CENESID nos ha incorporado en la lista de instituciones que califican para que ecuatorianos puedan ser becados para venir al CATIE. Además del interés que pueda despertar una universidad de este tipo, lo interesante es saber cuáles son las fortalezas, en qué carreras cree el CATIE que podría darle más opciones a estudiantes ecuatorianos. Sí, nosotros tenemos, CATIE
fue la primera escuela de posgrado en agricultura de América Latina y el Caribe. Se inició en el año 46. Fuimos la una primera. Larga trayectoria, sí. Entonces tenemos una trayectoria en posgrados en los campos de agricultura y de recursos naturales, maestrías científicas. Entonces tenemos 5 que son las tradicionales: agricultura, bosques y biodiversidad, cuencas, agroforestería, socioeconomía ambiental. En los últimos años hemos incorporado 9 maestrías de tipo profesional, o sea que no se hace una tesis científica, pero sí se hace un trabajo que le da una maestría profesional muy buenas. Tenemos una maestría conjuntamente con el INCAE, que es una de las, mucho ecuatoriano va al INCAE también, una de las escuelas de negocios más grandes, más importantes de América Latina. Con ellos tenemos una maestría conjunta que se da en inglés. Se llama Maestría Internacional en Agronegocios. Todos los estudiantes pasan un tiempo en el INCAE y luego vienen un tiempo acá y reciben su maestría por las 2 organizaciones. Ahora, ustedes tienen una larga trayectoria enseñando a jóvenes de las Américas, dándoles herramientas de trabajo o de investigación. ¿Ustedes han hecho algún seguimiento de estudiantes para saber qué están haciendo los estudiantes del CATIE que se graduaron hace 20 años, 25, 30 años? Claro. Sí, si termino con la anterior, tenemos ofertas en Maestría Internacional en Turismo Sostenible, tenemos una maestría en Prácticas del Desarrollo, porque eso me lleva a esta última pregunta que usted me hizo. La fortaleza del CATIE está en entender la complejidad de los desafíos que estamos enfrentando en este momento. Por ejemplo, seguridad alimentaria ya no es un tema que solamente obedece a cómo aumentar la productividad agrícola, requiere un abordaje más interdisciplinario. Y CATIE, por ejemplo, ¿qué hacemos con el agua? La agricultura es el sector con la mayor huella hídrica. Es el que más consume agua. Entonces hay que trabajar ahí tomando cuenta del agua, reduciendo emisiones de gases con efecto invernadero, ¿verdad? Cómo hacerla más competitiva. Tenemos que producir más, normalmente en menos tierra ahora, conservando mejor, y ese es un abordaje integral. Esa es la gran fortaleza del CATIE, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido podríamos decir que el CATIE puede ofrecer los mejores programas académicos, y no solo a nivel de América Latina. Y los graduados están con esa óptica, con esa visión, trabajando en sus países. Exacto, eso lo hemos fortalecido, dijéramos, en los últimos 4 o 5 años. Porque se está volviendo más ecológico, diríamos. La agricultura y la ecología iban divorciadas hasta hace no mucho tiempo. Y usted estuvo recientemente en Río Más 20, ¿verdad? Que nos encontramos allá y vimos un llamado, no solo en ese foro, en otros foros, de un abordaje más integral, más intersectorial, lo que se llama más técnicamente más sistémico. Entonces ahí es donde CATIE tiene un gran potencial, porque hemos desarrollado esa expertise, pero en el pasado, por ejemplo, nosotros hemos visto cómo un estudiante que vino con un grado en biología entendió temas sociales importantes para el desempeño de su carrera, o alguien que venía con una formación más en las ciencias económicas y sociales entendió el otro aspecto más de la parte biológica. Entonces el estudiante acá en CATIE enriquece esa formación que normalmente en las universidades es mucho más especializada. Aquí en CATIE ellos aprovechan, aprenden más, de tener esa visión más amplia y ver que los problemas no son tan sencillos de resolver, porque tienen una serie de aristas que hay que manejar. Varios abordajes que podrían manejarse. Exactamente. ¿Cómo ve el futuro del CATIE con estos cambios, con esta tecnologización, con el avance de la ciencia en todos los ámbitos? Vea, yo creo que si vemos este documento que salió por Naciones Unidas, la evaluación de los ecosistemas del milenio, trabajaron 1.400 científicos, presentan 3 escenarios para abordar estos desafíos que tenemos. Un escenario es a través de lo que ellos llaman una orquestación global, llegando a convenciones. Río Más 20 es un caso de esos. El otro escenario es la tecnología. Cómo la tecnología, a través de sistemas de riego más eficientes, de un manejo de producir genotipos que puedan producir más, requiriendo menos pesticidas, por ejemplo. La gente le tiene pánico a veces a la tecnología y a la ciencia, cree que van a salir cosas que no son las adecuadas cuando hablamos de genotipos o cuando hablamos de organismos genéticamente modificados. ¿Qué decirle a las personas frente a estos temores? Bueno, obviamente hay que tener los mecanismos de reservas, ¿verdad? Y, por ejemplo, CATIE tiene una política en ese sentido de cómo avanzar hacia
cómo abordar el tema de organismos genéticamente modificados. Yo creo que hay un tema, un tercer escenario, que es el que la evaluación de los ecosistemas del milenio encontró como el que más nos puede llevar a restaurar este planeta, es lo que ellos llaman de mosaicos adaptativos. Básicamente es que en cada territorio, en cada comunidad, los actores locales de esa comunidad se metan a restaurar su territorio. Dice Thomas Friedman en su libro Hot, Flat and Crowded que ahora el mundo no necesita un Noé, ¿verdad? Sino que necesita, él dice, 1000 Noés. Claro. Yo creo que el mundo necesita millones, miles de millones de Noés. Claro, cada uno de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su espacio, de acuerdo a la experiencia, a sus tradiciones. Claro, y nosotros venimos proponiendo un producto central que lo podemos conversar luego, que es el de construir territorios climáticamente inteligentes. ¿Cómo es esto? Eso de territorios climáticamente inteligentes es propiciar plataformas de negociación entre los actores de un territorio para que puedan construir una visión compartida del territorio, una planificación conjunta que integren las tecnologías que se requieren. Y que ayude a enfrentar los riesgos de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces, ese territorio, ¿cuál es el resultado? Es un territorio que va a producir más alimentos, que va a reducir las emisiones de gases con efecto invernadero y que también va a ser un territorio con una mayor capacidad de adaptación al cambio climático. José Joaquín, a lo largo de toda la historia del CATI, usted es el primer director general de Costa Rica, nació en Costa Rica y que es director del CATI. Así es. ¿Y cómo se siente con eso? Bueno, pues es un privilegio, es un honor y una responsabilidad muy grande. Doble. Sí, yo vine a esta institución cuando tenía 22 años. Yo regresé de Brasil y vine a trabajar aquí, y aquí he hecho la mayor parte de mi carrera profesional. Entonces he aprendido lo que son las fortalezas de esta institución, los desafíos. Y entonces cuando yo me lancé a ser candidato, lo hacía con una motivación de que creo que CATI es una institución que tiene mucho que aportar a la región, ha aportado mucho y puede aportar mucho más, ¿verdad? Y yo creo que conociendo la institución, conociendo el entorno donde trabaja la institución, pues asumí esa responsabilidad, ese reto de dirigir una organización en tiempos de crisis. Interesante. Bien, nosotros hemos hablado con el director general del CATI. Vamos a continuar hablando con otros personeros, otras autoridades de la institución que nos dicen que hay una como esta aquí en Costa Rica que ofrece la posibilidad a muchos ecuatorianos y también de otros países de realizar sus estudios de educación superior.